Este domingo varios países celebraron el Día Internacional de la Mujer. Más que felicitaciones, alrededor del mundo clamaban por igualdad, paz, oportunidad y derechos. Y definitivamente, si hablamos de conquistas, las mujeres aún tienen mucho que avanzar. Alrededor del mundo más de una hizo historia. En nuestro país varias han marcado la diferencia, incluso en la actualidad. Las mujeres somos las mejores, somos campeonas, somos las mejores, somos detallistas, somos perseverantes, somos luchadoras, somos madres. Todos y cada uno que están presenciando esta entrevista, y vos, nacimos de una. It's a long day, living in Reseda, there's a freeway, running through the yard, I'm a bad boy. Ella es Leticia Ruiz. Definitivamente no es una mujer común y corriente. Ella se abrió camino en uno de los rubros considerados hasta hace poco tiempo solo para hombres. Ella se encarga de los hijos, del marido, de la casa y hasta de un avión. Sí, porque ella es la primera mujer con licencia para volar. Mucho orgullo, gracias a Dios. Soy la primera piloto comercial de Paraguay, la primera en línea aérea. Y estamos aquí con mucho esfuerzo, como siempre digo, nunca fue fácil, no lo es, pero soy la pionera y continuamos, el esfuerzo, perseverancia y mucha constancia. Leí una entrevista que te hicieron en una revista y decías vos: las mujeres le dimos de mamar a los machos, y me encantó realmente esa frase. Cuando preguntaron en cuanto al machismo, yo digo, me dicen, ¿el machismo ves solamente en los hombres? No, de las mujeres también. O sea, ¿quién dio de mamar a un macho? Fue una mujer. ¿Quién crió un hombre así, con esos fundamentos, con esos principios machistas? Es una mujer, lastimosamente. Ahora, yo me pregunto, entre tantos roles que tenés que cumplir, ¿cómo lo haces, Leticia? Como siempre digo, la madre por sí es la mejor administradora que existe en el mundo. No existe una empresa tan complicada y tan compleja como el hogar. Entonces, para mí es un orgullo decir de que soy comandante de una línea aérea, pero así también soy madre, soy una empresaria nata, porque cuando llego a casa ahí comienza realmente mi verdadero trabajo. Y mientras algunas terminan siendo presa de la injusticia o la falta de oportunidades, Leticia las anima a salir adelante y luchar contra las estadísticas. Nunca hay que decir no puedo, estoy cansada, es difícil, es de hombres, nada. La mujer puede, es solamente querer. Querer es poder, mucha perseverancia, mucho estudio y demostrar que somos únicas, somos mamás, ¿qué más queremos? It's a long day, living in Reseda, there's a freeway, running through the yard, I'm a bad boy. I don't even miss her, I'm a bad boy for breaking her heart.